Una nena atrás, encerrada en un baúl. El auto es de un juez que lleva justamente a esa nena, a su hija. Lo loco, lo paradójico, lo irónico, es que es un juez juvenil, ¿no? Estamos hablando de Catamarca, un juez de Catamarca, con su hija en el baúl. No es un chiste, no es un cuatriciclo, es un auto, ¿sí? Con una nena en el baúl. ¿Y dónde está el auto? Porque por ahí, si lo sacamos de contexto, uno no toma dimensión. Eso es una ruta, ¿se entiende? Más allá que también es peligroso llevarlo adentro de un barrio cerrado o de una esquina a otra esquina. Un auto a una velocidad de 40 kilómetros por hora se impacta contra lo que fuere sin el pasajero o la pasajera cinturón de seguridad, corre riesgo de vida en un asiento. Imagínate en un baúl. Imagínate en un baúl. ¿Sabes qué se me vino a la cabeza, Gonza? Un animal cruzando, Sí, cualquier cosa. él frenando y la criatura vuela. Digo, automáticamente, esto no hay Lola. De mínima, como hablábamos fuera de cámara, se puede lastimar. Pero la verdad que también puede salir disparada por la carretera. Y estamos hablando de un juez juvenil que debería cuidar, digo, a los niños, ¿no? Porque tiene que... Hay un policía, ahí el eso. tema del agravante es que se ve a la izquierda que hubo un control policial que ve la acción y no sé si ve a la nena, Fito. Sí, va saludando. Fíjate que sí, de hecho pidió disculpas el juez porque, bueno, acá se va a generar una linda polémica con él. Lo tengo del otro lado, Alfredo Aidar, que es abogado y impulsa un juicio político contra este juez. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. A ver, Alfredo, hemos visto las imágenes, vemos todavía las imágenes. ¿Qué es lo que vos analizás y por qué estás iniciando un juicio político a este juez juvenil ahí en Catamarca? El artículo 202 infine de la Constitución de la provincia de Catamarca dice que los jueces no pueden ejecutar actos que en alguna medida afecten a su dignidad. Este acto no solamente afecta a la dignidad del magistrado, dando lugar a una inhabilidad moral sobreviniente conjuntamente con una mala conducta del magistrado, sino que se agrava por ser un juez de menores, se agrava porque pone en peligro la vida de su hija menor de edad y se agrava porque estamos hablando no solo de una ruta, sino de un cerro. Es un cerro con cualquier cantidad de curvas donde podría la vida de la niña, Dios no lo permitió, haber sucumbido. O sea, puso en peligro la vida de su hija, el juez de menores catamarqueño, y agravando esto que la policía, por el hecho de ser juez, aunque él lo niegue, lo dejó pasar deliberadamente sin tomar ningún tipo de medida de control y de seguridad. Ahora, ¿se sabe por qué la hija iba en el baúl? Según los dichos del juez, que ya en el juicio político profundizaremos y demostraremos sus mentiras, él dice que como era un trayecto muy corto, él consideró que no había peligro para su hija. La lleva con perfiles metálicos en la parte trasera, con el baúl abierto, subiendo un cerro sin cinturón de seguridad a una menor de edad que ante el pequeño o más brusco de los movimientos podría haberse caído y afectado su vida. Totalmente. Entonces, este juez no solamente dice eso, sino que también dice que la policía actuó con empatía, con humanidad al dejarlo pasar. ¿Qué empatía y humanidad puede tener un oficial de policía cuando ve a una criatura indefensa, inocente, en la parte trasera del auto, como hemos visto que va saludando, que va corriendo peligro su vida? Bien, Fito. Alfredo, Fito, ¿cómo estás? Vos sabés que muchas veces comparto tu opinión, esta vez voy a disentir, porque acabo de buscar el artículo de la Constitución, el 202 de Catamarca, y dice: ningún miembro del Poder Judicial podrá ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad y dignidad
de su cargo. Este es un padre que ha tenido una actitud irresponsable con su hija, pero no es un juez que tuvo una actitud irresponsable como juez. Ahora te contesto, ahora te dejo. Creo que es lamentable lo que ha pasado con esa nena. Entiendo que ha bajado el asiento y ahí entiendo también que la nena en un juego ha ido para atrás. Yo no lo conozco al juez, menos Catamarca, pero entiendo que la nena cuando baja el asiento, porque lo que vemos es un juez que está trabajando, o sea, no un juez, vemos un padre de familia, una persona que compró unos materiales, usó su auto, no tiene ninguna prebenda como juez, no tiene ningún beneficio, está usando su auto y sí está poniendo en riesgo a su hija, con lo cual la sanción será dejar de manejar, prohibirle manejar, hacer algún curso para que entienda que esto en este siglo está mal, pero me parece que de ahí, Alfredo, y mirá que muchas veces comparto contigo, ya avanzar sobre el trabajo del juez, porque tuvo un error como padre que ha terminado, gracias a Dios, siendo nimio, bueno, podría ser grave. Por eso mi primera pregunta fue, ¿por qué se le inicia un juicio político a un juez después de estas imágenes que estamos viendo? Y vos bien decías del otro lado, porque hay un montón de agravantes, ¿sí? Hay un montón de responsabilidades, hay una serie de ejemplos que debería dar un funcionario público para que esto no suceda. Y hablo de agravantes, ¿por qué? Porque el ejemplo es fundamental para el resto de la sociedad, ¿sí? No es lo mismo que lo haga un juez, un policía, que, bueno, podemos tener cualquiera determinados errores, pero insisto, a pesar de esto puede inferir, esto puede derivar en un juicio político, legalmente hablando, lo pregunto. Vos decís que no. Poder puede, sí, porque él, de hecho, Alfredo va a presentar una denuncia. Está bien, pero una cosa que presentar porque que avance. Sí. ¿Vos creés que no va a avanzar? No sé, yo pregunto, ¿vos por qué creés que sí esto puede avanzar como un juicio político a este escándalo que está sucediendo en Catamarca, a este juez? La acordada 4564 del 26 de mayo del año 2022, por la cual la provincia de Catamarca adhiere al Código Iberoamericano de Ética Judicial, y no solo eso, sino que además del artículo 202 de la Constitución, debemos entenderlo conjuntamente con el artículo 220 de la Constitución de Catamarca, donde se establece la inhabilidad moral sobreviniente de los jueces. ¿Y cuál es el punto acá a destacar? Que el juez, luego del hecho cuasi criminal que cometió al poner en peligro la vida de su hija, no solo eso, sino que se comunicó con la ministra de Seguridad de Catamarca para ejercer algún tipo de presión para que no se lo someta a ningún tipo de sumario a los policías infractores. Ahí cambia un poquito la cuestión, ¿sí? Ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? El 220 no es, Alfredo, lo estoy buscando y no habla de inhabilidad moral sobreviniente. Tiene que ser otro que si me lo decís lo busco, pero el 220 no es. Yo no coincido con casi criminal. O sea, yo creo que hay una clara impericia de parte del juez. No creo que él haya querido casi matar, porque casi criminal es casi querer matar a tu hija. Yo no creo que él haya querido matar a su hija. Sí entiendo que si había otro auto atrás... Gaby, yo estoy de acuerdo con vos, pero esto, ¿por qué estamos hablando de esta forma? Porque es un juez. No, porque no pasó nada. ¿Sí? Sí. Porque acá no pasó nada. ¿Podría haber pasado un montón? Sí, podría haber pasado un montón de cosas, porque es un desastre. Sí. Una nena saludándola atrás en un auto, no sé cuántos kilómetros recorrió, no sé hasta dónde fue. Él dijo que fue una distancia corta. Andy, querido, ¿cómo te va? Andy García aquí con nosotros, no es el actor, pero sí tiene mucha facha y mucha información. Buenas tardes, ¿cómo andás, Gonzalito? ¿Qué tenés vos a partir de esto que estamos hablando, Andy? Bueno, la información es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial sí le suspendió la licencia a este juez, que es lo mínimo que tendría que haber hecho, ¿no? Porque es terrible lo que podría haber pasado, como vos decías, coincido totalmente.
esto, no sé, una frenada, cualquier cosa podía haber terminado en una tragedia. Es una menor, los menores van atrás con el cinturón de seguridad. Eso es lo que tenemos de información hasta el momento, que bueno, le tienen que sacar la licencia a este juez. Siempre digo lo mismo, si mi abuela tuviera otro sexo sería mi abuelo. Sí. Entonces el potencial de lo que podría pasar, le iba a frenar, o sea, hay que juzgar el hecho. Y está perfecto que le saquen el carnet de conducir y que lo manden. Ahora, todos los potenciales, porque también el aleteo de una mariposa en el Amazonas genera un tsunami en Japón. Sí. Y no va a venir Japón a reclamarle daño y perjuicio por el aleteo. Igual yo entiendo lo que vos decís, Fito. El potencial no. Yo que estoy de acá, sí, también para traer un poco lo que la gente de la casa, que es mi función, piensa, es, si yo tengo un caso y tengo un juez que pone a su hija en peligro así, no puede dictaminar nada que tenga que ver con mis hijos. Eso es lo que puede pensar la gente. ¿Sabés las acciones privadas de los jueces? Si te enterara, no quedaría ningún juez. Bueno, no queda ninguno. Yo te digo lo que la gente piensa en la casa, Abogado, que esa no es mi quedarían función. abogados. Periodista, no quedaría periodista. Les digo, las acciones privadas, que esta pasa a ser pública a partir que se filma, tiene que tener la sanción pertinente, porque la sanción tiene que tener de acuerdo a la gravedad. Pero yo no quisiera tener un juez si en el baja, caso así. Mira, Gaby, vuelvo a insistir, baja el asiento para llevar unos materiales de construcción, con su auto, sin prebenda, sin nada. Voy a describir el hecho. La nena, que iba atrás, se pasa con el consentimiento de él, pero en un juego. Porque todos cuando hemos sido chicos, antes, yo cuando era chico, que soy mucho más viejo que ustedes, estaban las camionetitas, ¿te acordás? Las foradas que nos agarrábamos. Había toda una serie de juegos que hoy irían todos Pero presos. ni siquiera juego. Y ahora te quiero preguntar, estamos con el licenciado Greco acá también, ¿no? La toma del grado, mejor dicho, sí, el grado de conciencia para tomar responsabilidad sobre algunas cosas que podrían llegar a pasar. Nosotros íbamos en la luneta de atrás del Renault 12 y viajábamos a Mar del Plata. Y la verdad, íbamos en la luneta de atrás de un Falcon, mi hermana y yo, tirados, o en una Rural Dodge 1800, con ¿y en el piso? Con los asientos bajos, jugando en un colchoncito atrás, como don nenes, porque no había conciencia, responsabilidad. ¿Viste lo que los le pasó a autos Mariana andaban Melo? a otra velocidad, pero no importa. Decían, cuanto más duro, mejor. Después se llegó a pensar que cuanto más se deforma un auto, mucho mejor, porque el habitáculo se mantiene y eso de repente hace que la persona no absorba el impacto. Aparecieron los airbags, la obligación del cinturón de seguridad, los teléfonos celulares, el GPS, un montón de cuestiones. Claro. Pero le pregunto a Greco, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? ¿Uno toma como padre, como ciudadano, realmente conciencia de las cosas que pueden llegar a pasar si se maneja de esta manera? Porque uno va manejando y dice, no va a pasar, voy despacito, como dice Fito. Estoy llevando algunos materiales, se pasó la nena para atrás, voy a 40. Mirá, cuando estamos con nuestros hijos, sobre todo pequeños, nos convertimos también en niños. Porque es un tipo de vínculo, es un tipo de juego. Evidentemente hay momentos donde no, donde esta situación de encuentro entre el niño del padre y el niño del niño es un juego en conjunto, es una manera de comunicación. A veces este tipo de comunicación tiene riesgo como esta. Claro. Ahora, de ahí a pensar en un homicidio, intento de homicidio, me parece una desproporción. Sí creo, y estaba pensando mientras Fito y Gaby hablaban en esto, que estamos en un momento muy sensible de la sociedad, muy sensible, donde hay dos paradigmas que nos rebotan por todos lados. Primero, la impunidad y por otro lado, la representación simbólica de algunos personajes. Vos como periodista, Gaby como periodista, Fito, todos nosotros tenemos una representación que hoy está hipersensible. Hipersensible porque venimos probablemente donde todo lo que tiene que ver con la justicia y la impunidad es un tema recontrasensible para Argentina. Esta imagen me parece que es un símbolo que no es mucho más que el hecho, mucho más que el hecho, quizás la representación, ¿sí?, de quién lo hace. Porque si lo harías vos, lo haría yo, en menor cantidad, u otra persona, se miraría, pero no con el rebote y con la ecualización que tiene socialmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los desbordes, sí, demagógicos. Esos, y vuelvo con vos, Alfredo, ahí, ¿no?
esos desbordes demagógicos, ¿crees que pueden llevar a, por ejemplo, pedir un juicio político a un juez después de esta imagen? Porque acá, por lo que veo en la discusión aquí en la mesa, ¿no? Por lo menos algunos podemos estar de acuerdo, otros no. A algunos nos parece excesiva, quizá tal vez, la decisión de llegar a esta determinación. Algunos artículos no condicen, quizás sí, más allá de los números, etcétera, etcétera. Por eso yo te preguntaba al inicio, ¿vos crees que legalmente, más allá de que hay una irresponsabilidad, de que hay una falta de respeto justamente a la figura en sí de un funcionario público que no está dando el ejemplo, se podría llegar a un juicio político? Recordemos que en Catamarca no hay colegio de jueces, recordemos que en Catamarca no hay consejo de la magistratura, recordemos que en Catamarca a los jueces los elige a dedo el gobernador Raúl Jalil, recordemos también que en Catamarca hace una semana se inició juicio político contra un juez y un fiscal que beneficiaron a parientes del poder que cometieron delitos gravísimos pagando una suma de dinero, y recordemos también que la muerte del ministro Rojas sigue impune cuando el fiscal dijo que no era una muerte violenta. Perdón, Alfredo, perdón. Sí, no quiero meterme en otros temas, pero esto no tiene nada que ver con un juez y una chica atrás de un auto, sin meterme demasiado en la cuestión política catamarqueña. Por eso insisto, y vuelvo un poquito para atrás, más allá de que pueda haber causas que demuestren impunidad, grados diferentes de corrupción, lo que vos decís del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Pero esto específicamente, pregunto, ¿está enganchado con un caso de corrupción política dentro de la provincia de Catamarca? ¿Es una nena en un baúl? Esto está enganchado directamente con una provincia donde reina la impunidad precisamente de los jueces, donde a los poderosos no se los toca y donde la gente debe cumplir con todos los requisitos. No, precisamente el día de ayer, Sí. después de hacer las publicaciones y unas notas, me mandaban mensajes centenares de catamarqueños contándome las experiencias que vivieron en ese destacamento donde no los dejaban pasar bajo ningún punto de vista por llevar un foquito que no le funcionaba bien. A este juez lo dejan pasar con la hija atrás, sin ningún tipo de protección, con perfiles, con el... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a aplicar un tipo de ley para los jueces y funcionarios y otro para la gente Totalmente de acuerdo, común, o pero la ley de pareja para totalmente de acuerdo. Por eso me imagino que está muy bien haberle quitado la licencia, la suspensión de la matrícula, alguna multa, por supuesto, porque esto tiene que ser multado. Pero insisto. A los policías también, ¿eh? A los policías también, por supuesto. De ahí a un juicio político, ¿hay mucho o hay poco? Les hago una pregunta. Sí, a la perdón, mesa. sin ánimo de defender a este juez, al contrario, porque me parece que eso es una barbaridad. Tiene que ser sancionada la actitud conforme a la falta, Bien. en proporcionalidad. En esto, Alfredo, vuelvo a insistir, sabes que muchas veces coincido contigo, pero acá yo no veo un acto de corrupción del juez. No hay. No estoy viendo un acto de corrupción, es más, estoy viendo un padre que si le llega a pasar algo a su hija por esa irresponsabilidad que tuvo, tiene una pena natural de por vida y un arrepentimiento que tuvo la suerte que no le pasó nada. Sí, pero la hija está muerta. Por eso, pero pará, pero eso sí le hubiese pasado, Gaby. Sí creo que también tiene que llamársele la atención desde la función, desde los organismos de controlar a un juez, de decirle, señor, usted como juez, a mí como abogado, el colegio de abogados me agarra haciendo eso y el colegio de abogados me tendría que hacer un apercibimiento. Claro. Decirme, doctor, usted no puede hacer esto. Si sos un ingeniero, el colegio ingeniero tendría que decirle al ingeniero, ingeniero, usted no hace quedar mal a los ingenieros, claro, no la pérdida del trabajo por un hecho donde no tiene un acto de corrupción, ni prebenda ni se está beneficiando. Distinto es, agarró el auto de del juzgado y agarró al chofer, y entonces empezó todo con una serie de corrupción. Era manejando él. Me parece la desproporción en esto, Alfredo. Obviamente tenés todo el derecho de iniciar el pedido, claro, y
la justicia, si no te da la razón, no será corrupta No, en y este quizá- caso, sino... Y quizá también lo que viene después de todo esto, porque si se demuestra realmente que ejerció algún tipo de presión atendiendo el grado de poder que tiene su cargo, bueno, ahí sí estamos hablando de otra sí. cuestión. Estamos ¿no? hablando de Che, otra para no cuestión. sacarme la licencia de conducir, che, no me hagan la multa, Exacto. fíjate, déjala pasar, esa es otra cuestión. Exacto. Querido, gracias por estar ahí del otro lado. Alfredo Aidar, desde ahí, desde Catamarca.